Nuestra compañera Nicole Mendoza va a conversar con Ivo Rosero, el expresidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, quien se va a referir sobre este Comité de Optimización Energética que fue creado el pasado 2 de mayo mediante decreto ejecutivo. Comentarles un poco, este comité estará integrado por las máximas autoridades o los delegados de los Ministerios de Finanzas, Energía, Transporte y Obras Públicas, Inclusión Social y Producción. Y en el decreto con el que se lo crea, pues se habla de sus atribuciones y responsabilidades. Aquí se habla de proponer opciones de política pública nacional para reducir la intensidad del carbono en la economía, también elaborar propuestas de política pública para establecer un esquema de distribución y estabilización de precios de los combustibles fósiles que proteja a la población y a la economía, y también de definir mecanismos de control para evitar el tráfico de combustibles, entre otros puntos. Vamos de inmediato a escuchar a nuestra compañera Nicole Mendoza para que nos comparta este diálogo con el señor Ivo Rosero. Nicole, te escuchamos. Corapa informa. Y el país se integra. Buenos días, compañeros. Así es, Elvi. En este momento estamos en las oficinas de la Cámara, junto al presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, Ivo Rosero, quien nos va a platicar un poco más acerca de este punto, en particular sobre el comité, ¿no? Sobre uno de los puntos que va a tratar el comité. Y uno de ellos es la focalización de los subsidios de los combustibles. Entonces, en este momento vamos a platicar con el presidente para poder saber un poco más a detalle sobre esta situación. Buenos días, presidente, ¿cómo está? Por favor, coméntenos. Tenemos entendido que, pues, como lo mencionaba el presidente sobre este comité que se va a crear, que bueno, conforman varios ministerios. Uno de los puntos es la focalización de los subsidios a los combustibles. ¿Cómo más o menos es este tema que se va a abordar? Claro, muy buenos días. Por su intermedio, un saludo a su distinguida audiencia. En efecto, el fin de semana se emite el decreto 254, que habla de la creación de un comité para definir políticas de estabilización, ¿no?, de precios de los combustibles. Y menciona muchas cosas, menciona de todo, pero no menciona lo más importante. No menciona focalización, no la menciona. Ni tampoco menciona eliminación de subsidios, que son los dos temas principales para cualquier acción respecto a los precios de los combustibles. Esto, obviamente, yo me imagino que es una estrategia política como para suavizar el tema. ¿Qué precios controlaría el comité, ¿no?, si están congelados? La gasolina está en $2.46 y el diésel está en $1.80. Entonces, ¿qué precios va a controlar si están congelados? Entonces, evidentemente, atrás del decreto se puede deducir que se está pensando en una eliminación de los subsidios, ¿no? De hecho, el presidente Noboa ya hizo declaraciones en ese contexto en febrero, pero también hay que entender que este decreto es bastante amplio, ya que habla de combustibles en general. Y combustibles también es el diésel y el gas. Nosotros en enero, como Cámara, ya hicimos varias declaraciones, incluso en rueda de prensa, indicando que nosotros recomendábamos que en enero era el momento perfecto para iniciar un proceso progresivo de eliminación del subsidio. ¿Por qué razón? Porque en ese momento la diferencia del precio entre el combustible subsidiado, hablando de gasolinas, era solamente 25 centavos en el caso de la extra, por ejemplo, ¿no? Era un margen muy pequeño de diferencia en el precio. Y habíamos recomendado nosotros, no es que había sido una decisión del gobierno, que se aplique 10 centavos por mes, es decir, en cuestión de 3 meses estaba eliminado ese diferencial o ese subsidio, porque los 10 centavos ya funcionaron anteriormente en la época de Lenín Moreno y parte del gobierno de Guillermo Lasso. La ciudadanía, digamos que aceptó o soportó ese incremento gradual. Entonces, nosotros recomendábamos que se aplique el gradualismo por lo que acabo de mencionar y dos considerandos adicionales. El primero, que debía simultáneamente aplicarse un sistema de bandas para proteger al consumidor de los embates de un potencial incremento del WTI, como de hecho sucedió.
¿no? Como hecho sucedió principalmente en febrero, marzo, cuando recrudeció el problema en la Franja de Gaza y peor aún cuando ya ha habido intervención de Irán, ¿no? Recordemos que el 30% del petróleo mundial circula por el estrecho de Hormuz, entonces eso es un problema potencial, es una bomba de tiempo. El segundo considerando era que se aplique simultáneamente la focalización para proteger a los sectores más vulnerables. Y en febrero el presidente Noboa hace unas declaraciones bastante alineadas con lo que nosotros planteábamos. Nosotros decíamos que solamente debía toparse las gasolinas y no el diésel o el gas, mucho menos, porque eso provocaría un estallido social, al menos por el momento. Entonces nosotros vemos con buenos ojos la creación de este comité. El presidente les dio 5 días de plazo para que presenten un plan, pero esto definitivamente ya debió estar trabajado mucho tiempo antes. La eliminación de subsidios y la focalización no es un tema de ahora, se viene hablando muchos años sobre eso. Sí, justamente ese tema de la focalización, por ejemplo, es, bueno, una de las retomando, porque esto tenemos entendido que ya viene de gobiernos pasados. Así es. Nosotros pensamos que esto puede tener éxito siempre y cuando se escuche a los sectores más involucrados, como en este caso el nuestro. Nosotros somos el principal operador en la comercialización del producto estatal combustibles. Se vende a través de nuestra red, de las 1.200 estaciones que hay en el país a las cuales representamos. Entonces, el no considerarnos sería un grave error. Nosotros por eso estamos exhortando a que nos escuche el presidente de la República. Hemos puesto decenas de cartas desde que se sentó en el sillón presidencial. El primer día ya escribimos una carta pidiendo audiencia al presidente Noboa y varias cartas también al ministro de Economía, a la ministra de Energía en su momento, a la directora de las ARC, pero no habíamos sido atendidos. Solamente hace un mes y medio, ya por disposición de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, instruye a que nos atiendan los ministros, pero bueno, realmente ellos delegaron. Nos atendió el viceministro de Hidrocarburos, Silvio Torres, quien ya no está en funciones, ¿no? Y nos quedamos otra vez en el limbo. En esa reunión, la única oficial que hemos tenido con este gobierno, nos dijeron que haciendo caso a nuestro clamor, habían decidido ya no utilizar un software de focalización que era nuestro pedido, ¿no? Nuestro reclamo, porque anunciábamos que iba a haber un fracaso en la focalización si se iba por ese camino, por distintas razones técnicas, tecnológicas, financieras que se explicaron en su momento. ¿Y cómo es este mecanismo de software que nos está mencionando? ¿Cómo más o menos sería pues el planteamiento de este método? Claro, una vez descartado ese método, a Dios gracias, nos dijeron que no está descartada nuestra propuesta. Nuestra propuesta ha sido siempre enfocada en tarjetas de débito emitidas, por ejemplo, por el Banco del Pacífico, en la que se acredita mensualmente un valor, el que se haya acordado con las organizaciones sociales, por ejemplo, 30 o 50 dólares, lo que hayan acordado, se acredita mensualmente. Esta tarjeta solo serviría para comprar combustible y es entregada a cada focalizado que ya lo tienen determinado. Si tiene saldo se le atiende y si no pagaría el precio normal, sin subsidio, o tendría que esperar al siguiente mes. De la misma manera, esa es alternativa 1. Alternativa 2, lo mismo pero aplicando billeteras electrónicas. Recordemos que las billeteras electrónicas se está utilizando a nivel mundial para bancarizar sobre todo a los sectores más marginales. Todo el mundo tiene celular. ¿Por qué la tarjeta de débito? En primer lugar, porque la tarjeta de débito se funciona en cualquier parte del país, incluso donde no hay un buen internet. No todo el país tiene data fast y donde no hay internet funciona una línea de CNT. Ese ha sido nuestro planteamiento. Esto implicaría que solamente va a haber un precio en las estaciones de servicio, se ahorra un montón de problemas y es una propuesta a cero costo, ¿no? Y de aplicación inmediata. Entonces, nosotros conocemos al cliente, nosotros somos los que vendemos cada día a millones de ciudadanos del combustible, conocemos su sentir
sabemos cuál es nuestra capacidad tecnológica, nuestra infraestructura, etcétera, y pensamos que el gobierno debe aprovecharse de nuestro conocimiento y experiencia para que justamente este decreto 254 sea un éxito. Obviamente nosotros estamos esperando que se arregle nuestra situación, estamos 21 años congelados con el margen en centavos, lo cual es un absurdo. Mientras más sube el precio del combustible, nosotros perdemos más, porque necesitamos más capital de trabajo. 600 de las 1.200 estaciones están trabajando del punto de equilibrio hacia abajo y nosotros hemos presentado al gobierno propuestas en las que incluso tendrían ingresos por más de 100 millones de dólares. ¿No? Pero digamos, beneficios de la propuesta que ustedes pues han presentado ya ha sido analizado, incluso, por ejemplo, puede tener sus contras también en la propuesta. A ver, esa es una pregunta muy importante. Nosotros presentamos el año anterior, en el gobierno de Guillermo Lasso, 4 propuestas y se hizo ya en ese entonces una comisión interinstitucional, como la de hoy día, con los mismos técnicos, ¿no?, del Ministerio de Energía y del Ministerio de Finanzas que están ahora y que estuvieron en el gobierno anterior. Fruto de esa comisión interinstitucional que estuvo conformada por Ministerio de Finanzas, Ministerio de Energía, Agencia de Regulación y Control, Subsecretaría de Gobernabilidad de la Presidencia de la República e incluso una delegada del Presidente de la República de ese momento, ya se filtraron, se afinaron y quedaron 2 propuestas listas para una definición presidencial. Lamentablemente Guillermo Lasso no la tomó, ya los 2 últimos meses creo que a él no le importaba mayor cosa el tema de la presidencia, quería irse a su casa y se quedó en stand-by. Entonces, nosotros pensamos que ese trabajo que fue muy minucioso, muy técnico, incluso en marzo del año anterior, cuando ya nos atendieron los ministros de Finanzas y ministros de Energía después de 5 plantones, porque no había forma que nos atiendan, nos tenían engañados con mandos medios que nos llamaban a una reunión siguiente mes, cambiaban de mandos medios, volvíamos a explicar, nos daban la razón y así estuvimos varios meses, hasta que hicimos los plantones. Entonces ya una vez al nivel de ministros nos dan la razón y se define que un técnico del Banco Mundial que trabajó con estos equipos, ¿no?, del Ministerio de Energía y de Finanzas, ya incluso hacen un cálculo utilizando la metodología del costo promedio ponderado de capital o WACC, Weighted Average Cost of Capital, y definen que lo mínimo que debían ajustarnos a nosotros era 6 centavos, incluso 1 centavo más de lo que nosotros pedíamos, que nos restituyan lo que ya se nos dio en el 2019 y duró 10 días por el paro indígena. Entonces, todo este análisis está hecho, todo este trabajo está hecho. ¿Por qué no retomarlo? ¿Por qué no escuchar nuestras propuestas que son beneficiosas para el Estado, para el consumidor, y obviamente para nosotros? Ratificamos que sería un error no escucharnos. Podemos aportar y buscar una solución buena para todos, ¿no? Si es que hay la apertura por parte del presidente, hemos puesto nuevas cartas esta semana para que nos atiendan los ministros de Energía y de Finanzas principalmente, y también para ser recibidos en esta comisión interinstitucional, a que se nos escuche, ya que somos los principales operadores, somos los socios estratégicos del gobierno en la venta de combustible. Pero sería recomendable que, bueno, puedan reunirse y tener este acuerdo o tener listo este tema antes de las elecciones presidenciales de 2025, por ejemplo, porque tal vez eso sería un inicio o reinicio de acuerdos, de poder tener audiencia con la nueva presidencia, por ejemplo. Bueno, nosotros debemos de mucho más corto plazo. Definitivamente la reunión con esta comisión debería ser inmediata. Recordemos que el presidente les dio 5 días hábiles para presentar un plan, ¿no? Eso debería estar ya presentado, no se ha escuchado nada en la prensa, no está claro si eran 5 días calendario o 5 días hábiles, pero de todas maneras, si fueran hábiles, mañana ya vencería ese plazo y tendría que presentarse ese plan y hacerse público, ¿no? ¿Qué es lo que están pensando? Entonces, la reunión con nosotros debe ser inmediata, no, porque nosotros pensamos que la intención del presidente es tomar acción sobre la eliminación de subsidios ya, porque lo que se necesita es solucionar el problema de la caja fiscal y obviamente cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional
para el desembolso, ¿no?, de los 4.000 millones que serán desembolsados progresivamente, ¿no?, en 3 años más o 4 años más, pero obviamente previo al cumplimiento de la exigencia de eliminación de subsidios. Entonces, esto es algo que definitivamente va a ser inmediato. Probablemente el presidente, en función de las declaraciones que hizo en febrero, tome acción con las gasolinas, que creo que es un tema que va a ser aceptado de todas maneras por la mayoría de la población. Tomemos en cuenta que hubieron cosas muy positivas para el gobierno, se aprobó y ganó la consulta popular, por lo tanto hay aceptación de las propuestas del gobierno y no hubo realmente mayor rechazo a la subida del IVA del 12 al 15%. Entonces esto es algo muy bueno porque demuestra que la ciudadanía está consciente que hay que apoyar al gobierno haciendo un sacrificio, ¿no?, como ya se hizo con la subida del 12 al 15%, que era muy necesaria. El gobierno encontró la caja fiscal quebrada, con atrasos inmensos del gobierno anterior, entonces ya ha calado este discurso en la población. Entonces, si se maneja de una manera prudente, esperamos que el presidente tenga la sabiduría de tomar las decisiones en el momento adecuado, probablemente comience, como él ya anunció, con la eliminación de los subsidios a la gasolina y tomando en cuenta lo que usted me acaba de preguntar, estaría pensando, nosotros suponemos que cualquier acción respecto al diésel sería futura ya en un segundo periodo. Pero como usted también lo mencionaba, pues aquí hay una parte a favor y en contra, pues, de la eliminación de los subsidios, porque cierta parte de la población lo ve como una afectación a su situación económica, por ejemplo. Sí, pero recordemos que si hablamos de gasolinas, no es que va a haber una grave afectación. Le pongo un ejemplo. Una persona que va a tanquear 10 galones de extra, ¿no?, en promedio para llenar su tanque, una persona que consume extra, hoy paga $24.60, porque subió el IVA, antes era $24, ¿no es cierto? Si es que subiría, por ejemplo, me invento 30 centavos aplicando las bandas, ¿no?, y va a ser progresivo, ¿cuánto es 30 centavos por 10 galones? $3, ¿sí? Ya, estoy hablando de que ya después de la aplicación progresiva, ya en el final, ¿no?, por poner un ejemplo, en lugar de pagar $24.60, pagaría $27.60, $3 más. Yo le pregunto sinceramente, ¿es eso un desplome para la economía de la persona que tanquea 2 o 3 veces al mes? No lo es, no lo es, ¿no? Pero obviamente eso va a ser un tremendo impacto para las finanzas públicas, para apoyar a la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico e ir poniendo en orden el tema grave de los subsidios. Hay un tema que, este tema no le gusta a muchas personas hablar, ¿no?, pero hay que decirlo. Los subsidios no son buenos, porque normalmente no llegan al más necesitado. Está comprobado. En América, solamente Venezuela y Ecuador son los únicos países que tienen subsidio de los combustibles. Venezuela y Ecuador. ¿Sí? Entonces, algo estamos haciendo mal. Países con un corte totalmente socialista, como México, Brasil, Perú y Colombia, no tienen subsidio de los combustibles. ¿Sí? En Perú se vende a $3.80 el diésel y aquí se vende a $1.80, una diferencia de $2 que lo que hace es incrementar el contrabando, peor ahora que con la disposición, la sentencia de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, los camiones del Perú o de Colombia pueden entrar a tanquear, ¿no?, vacíos, regresarse y hacer ese viaje 10 veces en un día ganándose $2 por galón. O sea, se legalizó el contrabando. Así es, muchas gracias. Agradecemos al presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivado del Petróleo, Ivo Rosero, quien nos estaba comentando acerca de la situación actual sobre el tema de los subsidios, la eliminación de los subsidios a los combustibles en un
tal cual como lo señalaba el presidente, pues también por parte de la Cámara se han presentado varias propuestas que están a la espera de poder reunirse con las autoridades pertinentes para poder solventar esta situación, ya que según la Cámara, por parte de la Cámara, pues la eliminación de los subsidios a los combustibles es una opción factible para la crisis económica que está atravesando el país. Eso en cuanto les podemos informar desde las instalaciones de la Cámara, desde las oficinas. Volvemos nosotros a estudios. Elba, tú continúas. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Muchas gracias, Nicole, por ese importante reporte para Corape Digital TV.